Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia en mi vida, Señor. Te pido, Señor, que te glorifiques hoy, Señor Dios Todopoderoso, por medio de esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema que traigo hoy es el Salmo 24, altas y bajas en un año. Bueno, la verdad, como ustedes saben, yo saco los temas de escuchar una predicación, o yo la llamo así predicación. La verdad es escuchar un mensaje de una chica que me enriquece mucho y es con la persona que yo tengo pues comunión de recibir su palabra, ¿cierto? Pues recibo comunión de ella, pero yo doy comunión hacia otros. No necesariamente la persona que le da a uno es de la misma que uno recibe, pero comunión se trata de recibir y volver a dar. Eso es comunión, tener algo en común, ¿cierto? Y es tener comunión con quién, con el cuerpo de Cristo. Entonces, no tengo una persona a la que yo le dé palabra y que ella a su vez me dé palabra a mí, sino que yo doy palabra a muchas personas y recibo palabra de esta chica en especial, porque es la persona que es la persona que creo Dios ha escogido para que me dé palabra en este momento. Ustedes, en la palabra hay una parte de la escritura donde Elías, por un tiempo, el Señor le trajo alimento por medio de cuervos. Luego le dijo y le trajo agua por un arroyo. Dijo, ve a tal arroyo que ya va a haber agua. Y llegó un momento que el arroyo se secó. Después le dijo a Elías, ve a la viuda de Sarepta. Allí te voy a también alimentar. Entonces es el Señor el que provee el alimento por medio de la persona que Él quiera, ¿cierto? Y esto fue en sentido material, era literal, recibió alimento físico, pero de todo esto que es físico, también podemos verlo en el sentido espiritual. Entonces Dios nos provee por medio de las personas que Él quiere, ¿cierto? Él nos provee. Bueno, entonces yo recibo alimento de esta muchacha porque he intentado ir a iglesias, he intentado escuchar otros predicadores y la verdad que la respuesta es no. Bueno, y escuché algo que ella habló, no necesariamente lo que ella habla es como voy a sacar la Biblia y les voy a decir esto, pero ella habla de su vida cotidiana y sé que es una persona, pues en mi corazón sé, en mi espíritu sé que es una persona que tiene una relación con Dios, que es genuina, ¿cierto? Que es sincera, que no está buscando como aparentar ante nadie. Eh, Simplemente es ella con Dios y creo que lo que más le importa a ella es Dios y su familia. Y eso es básico, ¿cierto? Eso es básico porque es lo más importante. No quiero un predicador que esté mirando su dinero, que esté afanado qué es lo que va a predicar, qué es lo que va a decir, cómo se verá mejor. Tengo que aprender para poder exponer bien. No quiero ese tipo de predicadores, sino un predicador de comunión, que tenga comunión con Dios. Eso es lo importante. Y todo lo que sale de la boca de alguien que está en comunión con Dios debería ser agua de vida. Entonces, por eso esta mujer cuando publica algo, y a veces yo digo, ay, no tocó nada de la Biblia, o al parecer no tocó nada de la Biblia, pues en últimas a mí igual me queda un mensaje y me queda una reflexión que que a mí misma me hizo eco y me confrontó. Y es las altas y bajas en un año. Y yo me di cuenta que altas y bajas en un año, pues no he tenido. Y es justamente porque no he tenido. Yo vi las altas y las bajas que ella contó, que tuvo en el 2024. Y todas surgían de propósitos que ella planeó, de cosas que ella dijo y dijo, estas son mis altas y estas son mis bajas. Entonces, si no hay planes, si no hay metas cumplidas, muy difícilmente uno tendrá altas, muy difícilmente, porque para uno cosechar tiene que haber sembrado. Entonces de ahí vienen las altas. Y las bajas, pues, las bajas, no sé, esas como que siempre podrían estar ahí en nuestra vida, ¿cierto? Si uno no tiene altas, uno podría decir, wow, todo mi 2024 fue bajas. Pero bueno, en últimas sí tuve algunas altas con respecto a mi hijo, porque me hice unos planes con mi hijo y él está viendo como el fruto de eso. Entonces, en esa parte sí, y para mí mi hijo ha sido
es lo más importante, porque yo siempre me he evaluado quiero tener la tranquilidad de que si me muero mi hijo esté bien, ¿cierto? Por un lado. Y sobre todo en qué parte, pues en lo económico, en lo que él se pueda solventar por sí mismo, que él pueda ver por sí mismo y de alguna manera pues se ha ido logrando esa parte. Entonces, esa es mi alta, ¿cierto? La alta, ¿qué es eso? Si no, uno no tiene planes, si no se esfuerza en algo, no tiene altas. Pero si me quiero este 2025, me quiero proyectar para tener altas en muchas cosas, o sea, en muchas cosas. Y cada día es una lucha por empezar a trabajar en esas metas. Porque tengo un itinerario para hacer, pero no lo he empezado. O sea, como que empiezo y no soy capaz. Vuelvo y no soy capaz. Pero ahí vamos. Bueno, entonces, esto es como les quería compartir así, altas y bajas en un año. O sea, que no surgen de nada. No vienen, no caen no es altas que caen del cielo y bajas que suben del infierno. No, es cosas que nosotros mismos tenemos que planear, tenemos que ejecutar. Y también esas altas y estas bajas es cómo nosotros estamos planeando nuestra vida para esas bajas. Por ejemplo, esta chica contaba pues unas bajas en su vida, pero al mismo tiempo fueron como altas, porque durante el embarazo ya presentó una parálisis facial, pero esa fue su baja, pero esa baja se presentó en el momento más hermoso de su vida, que fue su embarazo y el nacimiento de su bebé. Entonces fue como algo agridulce, pero sin embargo, y esto no, pues no dependió de ella, ¿cierto? Las bajas no es que uno está buscando cómo yo voy a hacer mis bajas, pero lo que sí podemos hacer es cómo evitarlas, ¿cierto? Cómo evitar esas bajas, cómo estar preparado para las bajas. Es más estar preparados para los momentos difíciles, tener herramientas para los momentos difíciles. Posiblemente ella preparó esa baja en su comunión con Dios, de poder reconocer que era Dios el que estaba al control de todo, porque muchas personas en esos momentos se abandonan o se olvidan de Dios en los momentos difíciles, ¿cierto? Y en los momentos difíciles es cuando sacamos de nosotros lo que tenemos para glorificar a Dios en la dificultad. Entonces vamos a leer el Salmo 24 para mirar cómo lo podemos aplicar a esta enseñanza. Dice, bueno, lo voy a leer en la Biblia interlineal, que pues no la tengo, como estoy en el computador, no la tengo así como me gusta a mí. La interlineal de la app, porque es mucho mejor, porque me trae el diccionario, me trae cada palabra, es espectacular. Pero entonces vamos a hacerla acá. Dice, de David, Salmo. Entonces dice, de YHWH es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Entonces aquí vemos algo de esas altas y esas bajas. El Señor planeó todo, miremos una creación, Él lo hizo. Entonces a Él le pertenece esta tierra y su plenitud es Él. Entonces en estas altas y en estas bajas debemos entender que aún nosotros pertenecemos al Señor. Sobre todo nosotros pertenecemos al Señor. No hay nada que podamos hacer. Entiende, somos del Señor. Entonces nosotros, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello y cosas vanas que no traen gloria al Señor. Si la tierra es del Señor y la plenitud es del Señor, todo lo que habita en esa tierra es del Señor, ¿a quién debería dirigirse esto que yo voy a hacer, estos planes que yo voy a hacer? Al Señor. Y por supuesto todos esos planes que están en mi hijo, que yo lo veo en el sentido material, son importantes en Dios, porque igual Él está en un mundo en el que tiene que comer. Entonces no es simplemente yo le he explicado a Él, le he enseñado, le he hablado, he orado por Él, ¿cierto? No puedo decir que lo espiritual no se lo he compartido. Con mi ejemplo también Él lo ha visto. Y entonces, pero también quiero tener esa tranquilidad, porque muchas veces he sentido como momentos que he estado en peligro de morir y lo único que me ha venido a la mente es, mi hijo, Señor. O sea, yo le digo, mi hijo, ¿con quién lo voy a dejar? Él no puede verse por sí mismo. O sea, eso lo hice
Lo pensé hace por ahí unos 4 años o más atrás, que él estaba más pequeño. Ahora ya él es adulto, ya se puede ver por sí mismo. Entonces, eso es. Entonces, son cosas esas cosas que lo tienen a uno. Hay una parte con un rey, creo que era Ezequías, que el Señor le dijo, arregla todo porque te vas a morir, ¿cierto? Arregla todo porque arregla tu casa porque te vas a morir. Entonces es algo que uno debe tener como ordenada su casa, ordenada sus cosas, ordenado todo para estar listo para irse con el Señor. Yo aún no me siento de esa manera. Como que, Señor, si vienes ahora, he hecho todo y estoy lista para que me lleves. No. Y ese es uno de los planes que tengo. Dejar todo listo. Me faltan algunas cosas y le pido a Dios que me ayude. Entonces todo es para darle gloria al Señor. Vamos a leer el siguiente versículo. Y dice el 2, porque Él sobre los mares fundó y sobre los ríos afirmó. Entonces, aquí nos dice que el Señor fundó sobre los mares y sobre los ríos afirmó. O sea, Él fue el que hizo todo esto, sobre mares, sobre ríos. O sea, no hay lugar que sea lejos, que esté lejos del Señor. No hay lugar difícil para el Señor. Incluso el Señor que hizo todo esto, cuando estaba cruzando un lago, se le levantaron olas, ¿cierto? Se le levantaron olas, pero el Señor le dijo, silencio. Y las olas se detuvieron y la tormenta se calmó. Y cuando Israel iba a pasar el mar rojo, ¿se acuerdan que el Señor que hizo los mares, Él partió ese mar rojo en dos? Entonces, de Él es la tierra y su plenitud. Entonces, toda adversidad, toda baja en el Señor, esa podía haber sido una baja para Israel, como que una baja. Tenemos un mar delante, pero eso se convirtió en una alta. Entonces dice, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y la verdad que lo que dice, hay un pasaje en la Biblia donde dice, el Señor hace mis pies como de siervas y me hace estar sobre las alturas. Entonces el Señor nos mandó no a estar en las bajas, sino a estar en las altas siempre. Sobre altura, estar dominando, porque estar sobre altura es estar sobre dominio. Y estar sobre dominio en medio de las dificultades. Por ejemplo, un Daniel fue echado al foso de los leones, esa fue una baja, pero fue una alta también, porque él allá no le pasó nada. No, no le pasó absolutamente nada, porque el Señor envió un ángel para que lo protegiera y los leones no le hicieran daño. También le pasó a los amigos de Daniel. Tenía 3 amigos. Y esos 3 amigos los echaron al lago de fuego. Los echaron al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no quisieron adorar una estatua que habían creado, una estatua del rey de Nabucodonosor. No quisieron adorar esa estatua. Y entonces, como no quisieron, los echaron al fuego. Entonces no puede decir, es una baja, lo echaron al fuego. Por la verdad fue una alta, porque no se doblegaron ante Nabucodonosor, no se doblegaron ante una idolatría, porque solamente al Dios se adora, ¿cierto? Solamente a Dios se adora, a nadie más. Y ellos fueron echados al fuego, pero entonces fue una alta. Ni siquiera cuando salieron del fuego, ellos ni siquiera olían a humo, mientras que los echaron a ellos al fuego se quemaron totalmente. O sea, las llamas los alcanzaron a los que los tiraron a ellos al fuego, pero ellos cayeron al fuego, bailaron pues danzaron en el fuego, caminaron con Jesús en el fuego y nada les pasó. Y fue una alta. Entonces, la verdad, todo en Dios son altas. Necesitamos tener entonces por esto estas experiencias y estas metas que debemos planear no deben ser metas tan terrenales, deben ser metas celestiales, ¿cierto? Y yo sí me planeé una meta terrenal, pero para mi hijo, y era que él se pudiera valer por sí mismo. Igual es una parte que la escritura está, que el que trabaja, que no coma. Y la parte donde el Señor dice, perezoso, trabaja, porque te va a llegar la pureza. O sea, eso también tiene un sentido espiritual, ¿cierto? Que sea diligente, que sea trabajador, que haga sus cosas.
Y yo me siento muy satisfecha de ver que mi hijo está logrando esas cosas, de verlo así, porque de eso se trata. O sea, uno crece, pero también que los de al lado de uno, su familia, crezca con uno. Y eso es importante, no solamente uno, yo mantengo a mi hijo, yo le hago esto a mi hijo. No, porque cuando uno cae, cuando uno no puede, y la idea es mejor, hay del solo, ¿cierto? La idea es que haya, que él tenga una fortaleza en mí, en quien venir a apoyarse, pero también que él me pueda apoyar a mí. Entonces, estoy muy satisfecha con eso, estoy muy contenta con esto, le doy gracias al Señor porque todo eso lo puse en manos de Dios. Todas las metas que he conseguido en mi hijo, aún en lo material, lo he puesto en Dios y Él sabe que es un propósito. No le estoy pidiendo nada malo, seguramente que mi hijo sea trabajador, que mi hijo haga las cosas con diligencia y que pueda él cumplir eso que él, de pronto hasta planes que el Señor puso en su vida, ¿cierto? Dios a cada uno nos pone un camino terrenal y en ese camino terrenal nos da todo lo celestial que Él tiene para nosotros. Bueno, entonces el Señor afirmó, bueno, y les estaba hablando, no sé cómo me desvié, pero sí, el Señor entonces en los mares, Él hizo algo y Él hizo algo también con los ríos, con todo Él hace. O sea, el Señor está sobre todo porque Él creó todo. ¿Quién subirá al monte de YHVH y quién estará en su lugar santo? Entonces, mira acá nos hablan de esa altura, ¿cierto? La altura, mis amados, es estar en su presencia, es la oración, la comunión con Dios. Eso es vivir en la altura. Esta muchacha que yo les digo, si no hubiera estado en comunión con Dios, en ese momento de dificultad humana, se hubiera quebrantado, no hubiera podido soportar y no hubiera podido lograr a tener a su hijo, porque en toda esa dificultad que ella presentó hasta depresión postparto, no hubiese podido disfrutar a su bebé. Entonces, porque quién sabe hasta dónde lo hubiera llevado todo eso que ella tenía. Ustedes saben qué tanto puede producir una ansiedad, qué tanto puede llevar, eso lo puede llevar a uno incluso hasta la muerte. Entonces, ¿quién es el que nos sostiene? El Señor en lo alto, en su monte santo, en la oración, en la comunión, en la entrega con Él, en la lectura de su palabra. Entonces, si hay metas importantes en la vida, es no alejarnos de la palabra y de la oración, de la comunión con los hermanos. Eso debe ser fundamental en nuestra vida. El 4. El, el, aquí dice, y lo que la verdad dice la traducción es el limpio de manos, no el impío. Eso está mal. Es el limpio de manos. Y si no, vamos a mirarlo aquí. Vamos a abrir. ¿Qué palabra es esta? Que es el hebreo. La palabra Strong H5355. Y esta palabra H5355 se llama Nakik y es inocente, sin culpa, libre, exento. Y deriva de esta palabra que es la 5352. Me gusta mucho a veces verlas, ¿cómo se llama? Las derivaciones, porque la derivación nos habla de algo más. Y es la palabra nakat. Y también es inocente, libre, suelto, estar limpio, estar desnudo. Mire eso, alguien inocente. O sea, que no está tramando algo en su corazón. ¿Cierto? Es estar desnudo. Recuerde que Adán y Eva como los creó Dios. Sinceros, desnudos. Pero después se tuvieron que cubrir de qué? De mentiras, de engaño, de cosas que no eran. Porque no, por desobedecer al Señor. Entonces, ¿quién puede estar en el lugar santo? Entonces aquí nos lo aclara muy bien. El limpio, no el impío. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado a vanidad su alma y no jurado con engaño. Entonces este es alguien inocente, es alguien que no está engañando, alguien que no tiene vanidad en su alma, mis amados, porque la vanidad es cubrirnos con cosas que no necesitamos, cubrirnos de apariencia, ¿cierto? Entonces este es el que puede estar en el lugar santo del Señor. Entonces la oración es difícil orar, es difícil estar en comunión con Dios, pero es lo único
para estar allá con el Señor tenemos que estar limpios de manos, mis amados. Y para estar así limpios y puros tenemos que estar cubiertos con el Señor Jesús, con su sangre, con su carne, estar en comunión con Él. Solamente el Señor nos hace limpios y puros de corazón. Y nos hace un corazón, nos da un corazón sin vanidad, un alma sin vanidad. Vamos a leer el 5, 24:5. Recibirá bendición de Yahshua y justicia del Dios de su salvación. Miren, el monte del Señor es donde recibimos la bendición de Yahshua y justicia del Dios que nos salva, justicia y salvación. Recibimos de Él bendición, justicia y salvación. O sea, todo dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Esta muchacha que yo oigo, ¿de quién recibió su hijo? Pues de Dios. Solamente Él lo puede dar. El 6 dice, esta la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro. Y lo que dice acá es Dios de Jacob. Vamos a mirar qué es lo que la palabra hebrea 32:90. Jacob. Jacob, ¿sí? Es la palabra Jacob. Los que buscan tu rostro, pero acá dice. Bueno, vamos a mirar entonces cómo lo traduce. La Biblia textual dice, esta es la generación de quienes lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. No sé si aquí hay algún error o algo porque no veo que aparezca la palabra Dios acá, pero siempre he visto que se traduce así. Dios de Jacob. Vamos a mirar aquí de los que te buscan. Y es buscar. Pues no sé. Miremoslo. Voy a buscar este versículo. Salmo 24. Voy a buscar el Salmo 24:6 en interlineal. En otra traducción interlineal para ver por qué no aparece la palabra Dios. Dice, esta es la nación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro. Jacob vuelve a decir, no dice Dios de Jacob, sino de los que buscan tu rostro, Jacob. Es extraño, ¿no? Porque lo que dice ahí es Jacob. Aunque traduzcan, aunque lo traduzcan, ok, entonces de los que buscan tu rostro. Y entonces yo podría decir que la mejor traducción es de los que buscan tu rostro. Y si la palabra que está aquí es Jacob, pues vemos que el Señor no se llama Jacob. De hecho, la palabra Jacob lo que traduce es alguien que está haciendo lo malo, alguien que no busca a Dios, un suplantador, ¿sí ves? O sea, es alguien que está suplantando a alguien. Pero aquí están diciendo los que buscan tu rostro y termina diciendo Jacob. Entonces podríamos decir que lo que ahí dice es de los que buscan tu rostro y ese es Jacob. Jacob buscó el rostro del Señor. Miremos que el Señor en un tiempo, Jacob estaba en las bajas, ¿cierto? Estaba en las bajas porque él tenía que ir hacia su hermano, Esaú. Él se había devuelto de la tierra de su suegro y iba para donde vivía su hermano, que era donde vivió antes Isaac, pero Isaac ya había muerto, supongo, o no sé, pero entonces Esaú iba para allá. Jacob iba para allá, para donde su hermano, y él huyó y él había ido hacia la tierra donde al final
encontró a sus esposas porque él está huyendo de Esaú. Espero me haya hecho entender. Jacob tuvo que huir de la casa de su padre porque él suplantó a Esaú. Y entonces Esaú, Isaac era el padre de Jacob y Esaú, que eran hermanos gemelos, él se robó la bendición que era para Esaú, que era el primogénito, el que nació primero. Él se la robó, engañó a su padre y se robó la bendición de Isaac. Por eso Esaú odiaba a Jacob y lo quería matar. Pero él ya venía de la tierra de su... Entonces él huyó hacia donde Labán, huyó hacia donde su tío. Y allá se casó con sus primas, con Lea y con Rebeca. Pero de allá también tuvo que venirse porque ya el Señor le había dicho, vuelve a la tierra, vuelve a tu parentela, le dijo el Señor, que se volviera otra vez a la casa del Padre. Entonces él volvía, pero al volver él tenía miedo porque se iba a enfrentar a Esaú, y justamente había huido por eso. Y entonces para hacerlo, él tuvo que pasar una noche con el Señor. Y en esa noche que pasó Jacob con el Señor le cambió su nombre a Israel. O sea, Israel viene de que Jacob buscó el rostro de Dios. Él buscó el rostro de Dios. Entonces realmente estar limpios, mis amados, no es solamente, ay, mira, no estoy haciendo nada malo. Estar limpios es buscar el rostro del Señor, porque ¿quién nos hace limpios? Él. ¿Y cuál es el rostro del Señor? Mis amados, el rostro de Dios es Jesús. Porque el Señor dijo, nadie ha conocido al Padre. El Hijo que ha descendido del cielo os lo ha dado a conocer. Cuando el Hijo vino a la tierra nos mostró el rostro del Padre, misericordia y amor. Es el rostro del Padre. Él murió por nuestros pecados, el Hijo murió por nosotros. Entonces el Padre nos ama profundamente. Entonces yo traduzco esto de los que buscan tu rostro, es los que buscan así como lo buscó Jacob, con ese anhelo, con ese deseo. Y tanto lo buscó que él peleó con el ángel de Dios, y esa es una clara referencia a Jesús, ¿cierto? Para mí es Jesús, él luchó con Jesús, ¿cierto? El ángel del Señor en ese momento era Jesús, pero no dice ángel, ángeles significa, no es un ángel que tiene alas, ¿no? En la Biblia sí hablan de ángeles que tienen alas, pero aquí dice que era un ángel del Señor, pero ángel significa mensajero, ¿cierto? El Señor es el mensajero, o sea, todo lo que envía el Señor es un mensajero. Entonces, él envió su mensajero y es el Hijo de Dios. Jacob luchó con el Hijo de Dios y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Y cuál fue la lucha? Agarrarse de él, no dejarlo ir. Esa fue la lucha. Y ya estaba amaneciendo y Jacob y el ángel le dijo, el ángel lo que yo digo, Jesús le dijo, o el Hijo de Dios le dijo que cuando eso no había venido en carne, suéltame que amanece. Y él le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Y entonces el Señor le dijo, ¿y cómo te...? Y entonces le dijo, ¿cómo te llamas? Algo así. Y él dijo, no Jacob, y él dijo, no será tu nombre más Jacob, sino Israel. Pero entonces cuando él dice, no será tu nombre Jacob, mira que todavía aquí el Señor dice, de los que buscan tu rostro, Jacob. El Señor sigue hablando que y en muchas partes dice que Él es el Dios de Jacob. ¿Por qué es el Dios de Jacob? Porque él es el Dios de los necesitados, de los que lo buscan. ¿Cierto? Él es Dios de esos que lo buscan con insistencia, de aquellos que lo necesitan. Entonces, aún en nuestras bajas debemos buscar al Señor y en nuestras altas glorificarlo también. Bueno, y ahora vamos a leer el 7. Dice, alza puertas vuestras cabezas y alzaos puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Y entonces dice, ¿quién es este Rey de la Gloria? JHWH, el fuerte y valiente. JHWH, el poderoso en batalla. Mis amados, porque hay altas en nuestra vida por el poderoso. Y porque hay bajas en nuestra vida porque Dios nos está tratando, ¿cierto? Pero sin embargo, sí debemos tener planes en nuestra vida y en Cristo, en Dios. Alza puertas vuestras cabezas y alzado puertas eternas y entrará el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria es nuestro Señor Jesús. ¿Quién pues es este Rey de la Gloria? JHWH.
de los ejércitos, el Rey de la gloria, Selah. Entonces yo le he dicho a usted muchas veces que JHWH, mira que no es algo pronunciable, es un acrónimo. ¿Y qué significa? Jesús el Nazareno, eso está en hebreo, Jesús el Nazareno, el Rey, Jesús el Nazareno y Rey de los judíos. Ese que es un hombre es Dios, porque Jesús el Nazareno no hay duda, es un hombre, porque porque se crió en Nazaret, por eso hablaban mal de él. Decían, ay, ese es el hijo del carpintero, ¿cierto? ¿Ese quién es? Ese no ha tenido estudio. ¿De dónde viene su enseñanza? Y además que decían de Nazaret que va a venir algo bueno. Entonces, el que nació con una carne como la de nosotros, porque se hizo carne, que nunca conoció pecado por nosotros, se hizo pecado, tomando un cuerpo de carne, porque Él es Dios. Entonces tomó un cuerpo de carne para poder morir por nuestros pecados. Y ese que es hombre es el rey de los judíos. O sea, es Jesús el Nazareno, pero y también es el rey de los judíos. Entonces entendamos, Jesús, que es el Hijo de Dios, es hombre, pero también es Dios, porque es el rey de los judíos. Entonces, aquí está revelado el nombre de Dios. Entonces, Jesús el Nazareno es el hombre, ¿cierto? En el Jesús el hombre vino el Padre, el Hijo, que fue el que estaba aquí, el que vimos, dentro de él estaba el Padre. Pero el rey de los judíos, que es el que habló con Israel, ¿cierto? Que uno podría decir es el Padre, dentro del Padre estaba el Hijo. Entonces, nosotros debemos entender eso. Por eso cuando Jesús vino a la tierra dice, el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces Jesús el Nazareno, el hombre, el Padre estaba dentro de él. Es el Hijo, el que nosotros veíamos era el Hijo, pero ¿quién vivía dentro de ese Hijo? El Padre. ¿Quiénes vieron los profetas? Al Padre. No lo vieron realmente porque Él dijo, a Dios nadie lo ha visto. Entonces, más que ver realmente al Padre, hablaron con el Padre, pero no vieron su rostro. Solamente el rostro lo vemos cuando vemos a su Hijo, que es el rostro de la misericordia, que es su Hijo Jesucristo. Entonces, Él es el Rey de la gloria y es a Él el que se le clama que se abran las puertas eternas para que entre nuestro Rey, el Rey de la gloria que es Jesús. Entonces, todo lo que nosotros hagamos es para glorificar a nuestro Rey, es para darle gloria. Entonces, las altas y las bajas es para glorificarlo a Él en las altas y las bajas. Pero también quiero hacer énfasis en lo que hice al principio, que si nosotros queremos tener nuestras propias altas y nuestras propias bajas, tenemos que crear cosas como nuestro Dios que creó. De Él es esta tierra y su plenitud. Ahora, ¿qué es de nosotros? Por ejemplo, yo puedo decir que es mío, mi hijo es mío. Yo lo he educado, yo lo he formado, ¿cierto? Y, y aunque a veces esté en las bajas, seguirá siendo mi hijo, ¿cierto? Y le pido a Dios que no me deje flaquear para seguir orando, para seguir pidiendo por Él, para seguir intercediendo, para seguirlo guiando hasta el Señor. Y para que la vida de mi hijo le dé gloria, traiga gloria al Rey de la gloria, que es el Señor Jesús. Entonces tenemos que mirar, si no tenemos, ¿qué más tenemos? El Señor hizo esto, pero nosotros, ¿qué hacemos, mis amados? Tenemos que hacer también una vida en Dios, principalmente partiendo de una comunión con el soberano, con el de la gloria, que las puertas de nuestro corazón se abran siempre hacia Él, pero también tenemos que planear en esta tierra para darle gloria a nuestro Rey, ¿cierto? Para crear un pequeño mundo donde Él esté, donde Él habite. Ese pequeño mundo, nuestros vecinos, nuestra familia, nosotros mismos. Bueno, Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Concede que esta palabra nos bendiga a todos, Señor amado, y que podamos caminar siempre en las alturas, pero exaltarte también en la humillación de la oración, Señor. Acercarnos a ti con humildad. Gracias, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día.